Todo comenzó con una frase tan simple, tan cargada de una normalidad casi terapéutica, que no levantó ninguna alarma en mi mente. Necesito salir sola para despejarme, me siento abrumada. La escuché pronunciarla mientras lavaba una taza en el fregadero de la cocina, su espalda vuelta hacia mí. El sonido del agua corriendo ahogaba parcialmente su voz, pero no la falta de emoción en ella. En ese instante, mi primer impulso fue de comprensión. Asentí, le dije que estaba bien, que lo entendía perfectamente. ¿Quién no se siente abrumado de vez en cuando? La vida moderna, con su ritmo implacable, el estrés del trabajo, la monotonía que, como una fina capa de polvo, se asienta sobre las relaciones largas. Pensé que era eso. Una fase. Un bache emocional completamente legítimo. Me aferré a esa explicación con todas mis fuerzas durante las primeras semanas. Me convertí en su principal defensor dentro de mi propia cabeza. Quizás yo no la estaba escuchando lo suficiente, quizás el trabajo me había consumido tanto que había dejado de prestar atención a las pequeñas señales de su agotamiento. Me repetía a mí mismo que las parejas pasan por estas cosas, que el amor maduro consiste precisamente en dar espacio, en entender sin necesidad de demasiadas palabras. Recordé un viaje que hicimos a la playa hace años, como ella reía con el viento en el pelo, con una libertad que parecía infinita. Tal vez solo extrañaba una pizca de esa libertad, 1 hora o 2 a la semana para ser simplemente ella, sin el título de esposa colgando de su cuello. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Pero había algo que no encajaba, un detalle discordante en su actuación. Era su calma. Una calma demasiado calculada, demasiado perfecta. No había en ella la ansiedad o la tristeza de alguien genuinamente abrumado, había una serenidad distante, casi ensayada. Y fue esa calma lo que plantó la primera semilla de la duda en el terreno fértil de mi mente. Empecé a observarla, no como un esposo, sino como un detective aficionado. Los cambios eran sutiles, pero acumulativos, y juntos dibujaban un patrón inquietante. Comenzó a arreglarse más para esas salidas. No era una transformación radical, sino una serie de pequeños ajustes que solo yo, que conocía cada centímetro de su ser, podía notar. El rímel que antes solo usaba para cenas importantes, ahora adornaba sus pestañas para una caminata solitaria. Y ese perfume, una fragancia cara y embriagadora que yo le había regalado en nuestro aniversario, el que guardaba celosamente para ocasiones especiales, ahora impregnaba el aire de nuestro pasillo cada jueves por la noche. Un día, la vi ponerse una blusa que ella misma había calificado de demasiado provocativa para salir sin mí. Cuando le pregunté, con una ligereza que no sentía, ella sonrió y dijo, solo quería sentirme bonita para mí misma. Mis preguntas sobre sus destinos siempre recibían respuestas vagas, como nubes que se disuelven antes de poder tomar forma. A caminar por el centro, a la librería a ver novedades, solo a pensar, a aclarar la cabeza. Nunca un lugar concreto, nunca el nombre de una cafetería o un parque. Era un espacio en blanco, un agujero negro en el mapa de nuestra vida compartida. Y siempre volvía con esa misma sonrisa plácida, esa expresión de serenidad que, con el tiempo, empecé a interpretar no como paz, sino como la máscara de un secreto bien guardado. La sospecha se convirtió en una presencia física, un sabor amargo en la boca del estómago, un nudo en la garganta que no se iba por más que intentara tragar. Me encontraba en una encrucijada dolorosa, confrontarla sin pruebas y arriesgarme a parecer un paranoico celoso, o seguir viviendo en esa niebla de incertidumbre que estaba envenenando cada rincón de nuestro hogar. El silencio se estaba volviendo insoportable. Y en el fondo de mi ser, una voz fría y clara me decía que la única forma de disipar la niebla era caminar a través de ella, aunque lo que encontrara al otro lado me destruyera por completo. La noche que solidificó mi decisión fue un jueves de noviembre. Una lluvia torrencial azotaba la ciudad, golpeando nuestras ventanas con una furia que parecía personal. El mundo exterior era un caos de agua y viento. Y ella, como si nada, se preparó para salir. Necesito despejarme, dijo, su voz compitiendo con el rugido de la tormenta. Verla caminar hacia la puerta, sin paraguas, con una indiferencia total hacia el diluvio, fue la gota que derramó el vaso.
Esa calma ante la tormenta exterior me pareció un insulto a la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. Me cabreó. No era una ira explosiva, sino una rabia fría y profunda. Me sentí invisible, insignificante. Mientras ella buscaba aclarar su cabeza bajo la lluvia, la mía se estaba inundando de pensamientos oscuros. Fue en ese preciso instante, sentado en el sofá, escuchando la sinfonía violenta de la lluvia, que lo decidí. La próxima vez, no habría más dudas, no más autoengaño. La seguiría. Mi misión no nacía de los celos, o al menos eso me decía a mí mismo. No buscaba venganza. Lo que buscaba era la verdad, por más fea que fuera. Era una necesidad casi biológica, como la de un animal herido que necesita entender de dónde vino el golpe. ¿Me estaba volviendo loco? Era mi instinto, esa brújula interna que siempre me había guiado, una herramienta rota que me llevaba a un precipicio de paranoia. ¿O era ella, mi esposa, la mujer cuyo rostro conocía mejor que el mío propio, una completa desconocida? Necesitaba una respuesta. Necesitaba saberlo para poder seguir respirando. La espera fue una tortura. Cada día era un ensayo de la confrontación que se avecinaba. Me preparé para la cacería con una meticulosidad casi militar. Elegí ropa oscura, una sudadera con capucha, zapatillas silenciosas. Cargué mi teléfono al 100% y metí una batería externa en el bolsillo. Estaba listo. Solo tenía que esperar la señal. Y la señal llegó un sábado por la tarde, un día soleado que contrastaba irónicamente con la oscuridad de mis intenciones. Voy a salir un rato. Quiero caminar sola. Su voz sonó exactamente igual que siempre, pero esta vez, yo era diferente. Me acerqué a ella, le di un beso en la frente, un gesto que se sintió extrañamente solemne, como quien da una bendición a los muertos antes de enterrarlos. La vi marcharse, su paso ligero y despreocupado, y sentí un escalofrío. Esperé 3 minutos que se sintieron como 3 horas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Bajé las escaleras del edificio de 2 en 2, en completo silencio. Cuando salí a la calle, la vi a media cuadra de distancia. Mantuve la distancia, usando los coches aparcados y los árboles como escudos improvisados. Cada vez que ella se detenía, yo me congelaba. Cada vez que giraba la cabeza, yo me agachaba. Me sentía como un espía patético en la película de mi propia vida. Mi corazón era un tambor fúnebre marcando el ritmo de mi propia desdicha. Ella caminaba con un propósito firme, sin dudar, sin mirar los escaparates de las tiendas. Sabía exactamente a dónde iba. Avanzó 6 largas calles. Y entonces, se detuvo. Se paró frente al portal del edificio donde vivía Javier, nuestro vecino del 4º piso. Javier, el de la sonrisa cálida y los ojos demasiado atentos. Javier, el que me ayudó a subir las compras la semana pasada. Sentí que el aire me faltaba. Y entonces, el golpe final. La vi teclear un código en el portero automático. No llamó. No esperó a que le abrieran. Tenía un código de acceso. Esa imagen, esos 4 dígitos invisibles, fueron más elocuentes que cualquier confesión. Me quedé helado, paralizado en la acera de enfrente, mientras ella entraba al edificio sin mirar atrás. En un impulso desesperado, crucé la calle corriendo y logré empujar la puerta justo antes de que se cerrara por completo. El interior del edificio olía a cerrado y a desinfectante barato. Subí las escaleras de puntillas, como un ladrón. Y al llegar al 3er piso, la escuché. Escuché su risa. Una risa genuina, cristalina, feliz. Una risa que yo no había tenido el privilegio de escuchar en nuestra casa en meses, quizás años. El sonido de esa risa me rompió en pedazos. Me quedé inmóvil en el descanso de la escalera, el eco de su risa rebotando en las paredes del pasillo y en el interior de mi cráneo. Cada carcajada era una puñalada. Me obligué a avanzar, a subir el último tramo de escaleras como un autómata. Al llegar al 3er piso, me asomé por la esquina del pasillo. La puerta del departamento 3B, el de Javier, estaba entreabierta, apenas una rendija, pero suficiente.
A través de ese pequeño espacio, vi una escena que se grabó a fuego en mi memoria. Ella estaba de espaldas a mí, descalzándose con la comodidad de quien ha repetido ese gesto cientos de veces. El apartamento era impersonal, con muebles modernos y poca decoración, un escenario perfecto para un amor clandestino. Javier estaba frente a ella, y en un gesto de una intimidad devastadora, le tomó la mano y se la llevó a los labios, besándola con una devoción que me revolvió las entrañas. No fue un beso de saludo, fue un beso de posesión. Sentí un temblor violento en mis manos. Saqué el teléfono del bolsillo. Mi primer instinto fue grabar un video, capturar sus voces, sus movimientos. Pero me detuve. Un video era demasiado real, demasiado crudo. Necesitaba algo más frío, más distante. Algo que pudiera sostener en mis manos. Empecé a tomar fotos. Una tras otra, el clic silencioso de la cámara de mi móvil era el único sonido que podía oír. No pensaba, solo actuaba. Era un impulso de supervivencia, una necesidad desesperada de documentar la catástrofe para poder, más tarde, empezar a creer que había sucedido. Estaba registrando las pruebas del crimen, no para un juez, sino para mí mismo. Capturé el momento en que él le rodeó la cintura con el brazo, la forma en que ella inclinó la cabeza hacia él, la sonrisa cómplice que compartieron. Cada foto era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Lo vi cerrar la puerta con el pie, un gesto casual que gritaba familiaridad, y supe que había visto suficiente. No necesitaba presenciar nada más. El resto me lo podía imaginar, y mi imaginación, en ese momento, era un lugar mucho más horrible que la realidad. Me di la vuelta y bajé las escaleras, esta vez sin sigilo, mis pasos resonando en el silencio. Salí a la calle y empecé a caminar sin rumbo. La ciudad se movía a mi alrededor, pero yo estaba en una burbuja de incredulidad y dolor. Saqué el teléfono y empecé a mirar las fotos. Las ampliaba, estudiaba cada detalle. Los labios de él en el cuello de ella. Las manos de él en su cintura. Su sonrisa, esa maldita sonrisa que a mí me había negado durante tanto tiempo. Las preguntas me asaltaban como una jauría de lobos. ¿Desde cuándo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Cada recuerdo feliz que teníamos juntos se veía ahora manchado, contaminado por la duda. ¿Estaba pensando en él cuando yo le hacía el amor? ¿Comparaba mis besos con los suyos? Me sentí como el idiota más grande del mundo, el protagonista de una farsa en la que todos conocían el final menos yo. Me detuve en un parque y me senté en un banco, sintiendo el frío de la madera a través de mis pantalones. ¿Qué hacía ahora? ¿Volver a casa y montar una escena? ¿Gritar, romper cosas, exigir una explicación? La sola idea me pareció patética, un cliché de película mala. No le daría esa satisfacción. No me rebajaría a ese nivel. Fue entonces cuando la idea surgió en mi mente, fría y clara como el acero. No habría gritos. No habría llantos. Habría algo mucho peor. Habría la verdad, desnuda e irrefutable. Volví a casa. El apartamento estaba silencioso, un santuario profanado. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente cayera sobre mí, pero no logró limpiar la suciedad que sentía por dentro. Me vestí, me senté en mi escritorio y encendí la impresora. Seleccioné 5 fotos, las más contundentes, las más inequívocas. La de ella entrando al edificio. La de él besándole la mano. La de sus manos en su cintura. La de sus rostros juntos. Y la de él cerrando la puerta con el pie. El zumbido de la impresora llenó el silencio, un sonido obsceno que parecía escupir la verdad con cada página que salía. Cogí las 5 hojas de papel, aún calientes, y fui a nuestro dormitorio. Con una precisión quirúrgica, las coloqué en orden sobre su almohada, perfectamente alineadas. Y me senté en el borde de la cama a esperar el fin del mundo. El tiempo de espera fue una forma extraña de tortura. Cada segundo se estiraba, denso y pesado. El tic-tac del reloj en la mesita de noche era un martillo golpeando un yunque en mi cabeza. Escuchaba los sonidos de la calle, una sirena lejana, el murmullo del tráfico, y todo parecía ajeno,
perteneciente a otro universo donde mi vida no se había hecho añicos. Yo permanecía inmóvil, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, un centinela guardando las ruinas de su propio reino. A las 8:47 en punto, escuché la llave en la cerradura. Mi corazón dio un vuelco, pero mi rostro permaneció impasible. Cariño, ya cenaste, su voz resonó desde la entrada, cargada de una normalidad doméstica que era, en ese momento, el mayor de los insultos. El contraste entre su tono casual y la bomba de relojería que le esperaba en la almohada era grotesco. No respondí. El silencio fue mi única arma. Escuché sus pasos descalzos sobre el parqué, acercándose por el pasillo. Ligeros, confiados. Entró en la habitación, probablemente esperando encontrarme leyendo o viendo la televisión. Y entonces, se detuvo en seco. Su cuerpo se quedó rígido, como si hubiera chocado contra un muro de cristal. El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida. Fue un silencio espeso, palpable, lleno de todo lo que no se decía. Vi cómo sus ojos, primero confusos, se clavaban en las fotografías. Vi el reconocimiento lento, la sangre drenando de su rostro hasta dejarlo de un blanco ceroso. Vi cómo sus pupilas se dilataban, viajando de una imagen a otra, uniendo las piezas de su traición expuesta. Su mano, que sostenía su bolso, empezó a temblar sutilmente. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Se quedó allí, de pie, atrapada en el foco de mi juicio silencioso, mirando su mentira impresa en papel fotográfico. Yo no dije nada. No moví un solo músculo. Simplemente la observé con la misma calma fría y distante con la que un científico observa una reacción química en un tubo de ensayo. No había ira en mi mirada, no había dolor. Solo un vacío inmenso. La estaba viendo quemarse, y esperaba pacientemente a que se consumiera hasta convertirse en cenizas. Después de una eternidad que duró quizás un minuto, giró lentamente su cuerpo, como una figura de porcelana a punto de romperse, y salió de la habitación. Cerró la puerta tras de sí, pero lo hizo con un cuidado exquisito, sin el más mínimo ruido. Ni siquiera me concedió un portazo, un estallido de rabia que me hubiera dado algo a lo que aferrarme. Solo más silencio. La mañana siguiente fue una obra de teatro del absurdo. Desperté y el olor a café recién hecho flotaba en el aire. Fui a la cocina y allí estaba ella, preparando el desayuno, tarareando una melodía en voz baja, como si la noche anterior no hubiera sido más que un mal sueño. Era una actuación calculada, un intento desesperado de aferrarse a una normalidad que ya no existía. Me vio en el umbral y su tarareo se desvaneció. «Te he hecho café», dijo, su voz apenas un susurro. No respondí. Me senté a la mesa y la miré. Fue entonces cuando comenzó su monólogo, el discurso que segaramente había ensayado durante toda la noche. «No quise herirte», empezó, las palabras sonando huecas, aprendidas de memoria. Fue un error emocional, estaba confundida, me sentía sola. Intentó justificar su traición con un torrente de clichés, que yo había cambiado, que la rutina nos había matado, que Javier solo había sido una vía de escape, que lo suyo no tenía futuro. Hablaba de emociones, de crisis, de la necesidad de redescubrirse a sí misma. Yo la escuchaba sin interrumpir, como quien ve un monólogo mediocre y poco convincente. Cada vez que intentaba un gesto de acercamiento, como poner su mano sobre la mía, yo me apartaba. El amor había sido reemplazado por un asco profundo. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó finalmente, su voz temblando de una desesperación que ya no me conmovía. Me levanté, me acerqué a ella y le hablé por primera vez desde la noche anterior. Mi voz era seca, sin inflexiones. «No quiero hacer nada. Solo quiero que te quedes. Quiero que duermas en esta casa cada noche y que, cada vez que intentes cerrar los ojos, veas esas fotos en tu cabeza. Quiero que te ahogues lentamente en tu propia culpa». Los días que siguieron fueron una coreografía infernal. Vivíamos como fantasmas, compartiendo un espacio pero no una existencia. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Una semana después, la encontré con una maleta en la entrada. «Tienes razón»,
dijo, sus ojos hinchados y sin vida. No hay nada que reparar. Me voy. Yo solo asentí. Vete. Y vi cómo se marchaba, arrastrando el peso de su traición detrás de ella. Una vez que la puerta se cerró, un silencio diferente se instaló en el apartamento. No era el silencio tenso de la Guerra Fría, sino el silencio hueco y resonante del vacío. No sentí alivio. No sentí la euforia de la victoria. No sentí la satisfacción de la venganza. Solo sentí la ausencia, un agujero negro en el centro de mi vida donde antes había algo. Me senté en el sofá, en el mismo lugar donde me había sentado la noche de la tormenta, y me di cuenta de que la guerra había terminado, pero yo estaba rodeado de escombros. Las semanas siguientes fueron un borrón de días grises. Me movía por la casa como un sonámbulo. El apartamento estaba lleno de los fantasmas de su presencia. Su olor aún persistía en las almohadas de nuestra cama, ahora solo mía. La curva de su cuerpo parecía estar grabada a fuego en su lado del sofá. En el baño, encontré un cabello largo y oscuro pegado a la pared de la ducha y sentí una punzada de algo que ya no sabía si era dolor o costumbre. La gente, por supuesto, notó su ausencia. Los vecinos me miraban con una mezcla de curiosidad mórbida y lástima cuando me cruzaban en el ascensor. ¿Todo bien?, preguntaban, pero sus ojos indagaban mucho más. Yo respondía con monosílabos, construyendo un muro a mi alrededor. No quería su piedad, no quería convertirme en el tema de conversación del edificio. Javier, el cobarde protagonista secundario de esta tragedia, desapareció 2 días después de que ella se fuera. No hubo despedidas, no hubo explicaciones. Simplemente dejó las llaves en la administración y se esfumó, como la rata que era. Su huida silenciosa fue, en cierto modo, una confesión más. Nunca sentí la necesidad de confrontarlo. ¿Para qué? Las fotos, mi veredicto de papel, habían sido un arma mucho más letal y precisa que cualquier puñetazo o insulto. Unas semanas más tarde, mientras hacía una limpieza a fondo, tratando de purgar la casa de sus últimos vestigios, encontré una nota doblada dentro de un libro que leía. Su caligrafía inconfundible. La abrí con una extraña falta de emoción. Lamento haber roto lo que éramos, decía. Siempre fuiste más de lo que merecía. Espero que algún día entiendas que esto no fue tu culpa. Te quise, de verdad que te quise. Leí las palabras una y otra vez, pero eran como letras muertas, incapaces de provocar ninguna reacción en mí. El hombre al que iban dirigidas esas palabras ya no existía. Doblé la nota con cuidado y la guardé en una vieja caja de zapatos junto con otras reliquias de mi vida anterior. No la guardé por nostalgia, ni con la esperanza de un futuro perdón. La guardé como una pieza de museo, como la prueba de un desastre natural, un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la confianza y de lo que una vez permití. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida sobre las ruinas. No hubo epifanías ni momentos de revelación cinematográfica. Fue un proceso lento, mundano y doloroso. Hubo días en que la soledad pesaba como una losa de plomo. Hubo días en que el silencio de la casa era tan fuerte que tenía que poner música a todo volumen para no volverme loco. Pero también hubo días mejores. Días en que empecé a disfrutar de tener toda la cama para mí. Días en que me preparé mi comida favorita sin tener que pensar en los gustos de nadie más. Días en que el espejo me devolvía la imagen de un hombre que ya no esperaba que nadie lo completara. Me hice amigo de mi propia compañía. Aprendí a ocupar los espacios de mi vida sin necesidad de compartirlos. Esta experiencia me cambió para siempre. Me volví más observador, más cauto, quizás un poco más cínico. Aprendí a la fuerza a no ignorar jamás mi intuición, a no desestimar esas pequeñas señales de alarma que antes habría barrido debajo de la alfombra en nombre de la paz. Aprendí que las traiciones más grandes no se anuncian con trompetas, se gestan en los detalles más pequeños, en los silencios incómodos, en las sonrisas vacías, en un perfume usado en el día equivocado. Hoy, cuando alguien menciona la palabra confianza, una pequeña pausa se instala en mi mente antes de responder. No es que no crea en ella, es que ahora conozco su verdadero precio y su increíble fragilidad. No soy el mismo hombre. Soy otro,
uno forjado en el fuego de la traición. Y aunque las heridas, con el tiempo, dejan de doler, las cicatrices permanecen. Y la mía, profunda y permanente, me recuerda cada día que aquella tarde en que mi esposa quiso salir sola para despejarse, no solo descubrí una infidelidad. Descubrí, de la forma más brutal, todo lo que ya había perdido mucho antes de verla cruzar aquella fatídica puerta.